Tiene nombre de un jajam específico que conocemos de la historia, Rabban Yohanan ben Zakkai. Cuando vivió el jajam vivió en el primer siglo, cuando Jerusalén fue bajo asedio de los romanos y la ciudad iba a caer ya. Entonces, para negociar y tratar el tema, se acercó el comandante de los romanos, Aspasianos, a este rabino que dice que aquí era su Bet Midrash. Aquí enseñaba, daba clases. Yeshiva, Bet Midrash. Lo dice, no hay documento, la tradición. Y le dijo el jajam ante dentro de poco vos serás el emperador de Roma. Buena bendición. Y luego se descubrieron las historias. Pasan de verdad unas semanas. Nerón, el emperador, fue asesinado en Roma y le arribó aquí el saber que él fue escogido nuevo emperador de Roma. Tenía que ir, tornar a Roma, dejar todo aquí. Nombró a su hijo, Titos, que lo conocemos. Bueno, y arribó otra vez al rabino y le alabó. Oh, yo hablando así, Señor jajam, tú como profeta, ¿cómo conocías mi futuro? ¿Cómo lo sabías? ¿En qué puedo recompensarte? ¿Qué quieres de mí ahora? Y él dijo, le respondió, dame Yavne y sus sapos, Bajajamea. Él y Yavne y Bajajamea. Y aceptó. Y con permiso del nuevo emperador, después de la destrucción de Bet Hamikdash, de la ciudad, todo lo que se quedaron, los judíos vivos de aquí y de otros, se fueron a Yafne y allí comenzó el centro espiritual de la comunidad judía. Una nota más, vamos a continuar. Os hablé del Rishon LeZion y del libro Jajam Hashem a partir de 1842. Estos se celebran aquí como una oportunidad muy alegre, como hablaba aquí, toda la comunidad y otras, porque el Jajam Rishon LeZion no fue solamente el Jajam de los sefaradíes, él fue el Jajam de toda la comunidad judía. Y desde finales del siglo XIX se celebraba aquí la ceremonia, que en hebreo se dice de la Haftarah, la coronación. Se pone la corona de la Torah sobre el número 1. Yo tuve la suerte cuando fue escogido y nombrado el Jajam Yitzhak Yosef hoy Rishon LeZion. Hace 5 años celebramos aquí mismo la ceremonia. Yo, como el que representa la institución, la comunidad sefardí, estuvo Shimon Peres, la presidente del Estado, Shimon Peres, Nir Barkat, el jefe de la ciudad, otros Rajamim, ministro de Asuntos Religiosos, una ceremonia
una vez por, no sé, no cada día, no cada 4 años. Tuvimos este mazal de estar aquí en esta ceremonia. Hay una pregunta, demanda ahora sobre lo que acabo de decir, y si no, vamos a continuar. ¿Está muy bien? Gracias.